Málaga cambio de entrenador y de momento le está saliendo bastante bien. Con Pellicer estábamos cerca de los puestos de descenso y ahora el Málaga se encuentra para cerrar el año en una situación muy distinta. Lo analizamos ya, el Málaga con Funes, aquí en Proyecto Malaguista. Con Funes, ya sea por la idea, ya sea por el juego, ya sea por lo que sea, se están mejorando los resultados. Ahí está ya la vista, ¿no? De pasar en esos puestos de descenso, o al menos acechándolos con Pellicer, al menos cuando se destituyó. La realidad es que con Funes, al menos en Liga, en Copa sí es cierto que ha caído el Málaga eliminado, pero en Liga de momento no conoce la derrota, suma puntos en todos los partidos y bueno, hemos visto una clara tendencia positiva estas últimas semanas. De momento sale bien la cosita con ese cambio de entrenador, David, y bueno, esperemos que siga también estas próximas semanas, estos próximos meses. Sí, a ver, es verdad que tan inmaculado seguramente es imposible porque es verdad que no ha perdido en liga y al final pues mantiene un poco ese aura, ¿no? de entrenador que llega y le sale todo bien. Y hombre, también hay que imaginarse que en algún momento pues llegarán malos resultados seguramente, pero también un poco por eso va este vídeo, ¿no? Intentando pues tener en cuenta todas las cosas que han pasado, todo lo que hemos visto y aprovechando ahora que no ha terminado la primera vuelta, pero sí que este parón navideño te da una oportunidad de hacer un pequeño balance, pequeño paréntesis, ya con más partidos de Funes, ¿no? Que esos dos o tres primeros que siempre te llevan a comparar. Pues hombre, con cinco o seis partidos yo creo que ya sí que se puede ver si también se ha mejorado, ¿no? O si se ha progresado esos primeros partidos, qué ha cambiado, qué no. Pues no sé, qué le ha venido bien y qué le ha venido mal al equipo, jugadores que también se han podido beneficiar, en fin, un poco todo. Que vamos a intentar tocar aquí y si se nos olvida algo, pues la gente siempre estará ahí en los comentarios para recordárnoslo o para dejar su propio punto de vista, porque esto también es muy subjetivo. Al final, es verdad que los resultados no, pero sí que cada uno pues le puede gustar más o menos un entrenador. Por resultados, los datos están ahí. De momento son 3 victorias en Liga, 2 empates, una derrota en Copa del Rey que se puede tomar ahí como una especie de asterisco, ¿no? O cascarilla, como se suele decir, pero la realidad es esa, ¿no? Se empezó ganando con ese 3-2 contra el Mirandés, en un partido que se definió in extremis, después llegó ese empate contra el Valladolid, se perdió contra el Talavera en ese partido de Copa y después, bueno, un empate contra el Zaragoza, perdieron también los puntos de la forma que se perdieron, ¿no? En los últimos minutos, pero después ganas en Albacete remontando y ganas contra el Almería también con sensaciones de, bueno, de batir a un rival que está ahí en la zona alta. Pero creo que lo más importante no es eso, ¿no? Que ha pasado justamente ya creo que el tiempo preciso para poder valorar realmente, ¿no? A Funes, porque el primer partido contra el Mirandés se gana 3-2, gol en el último minuto, pero claro, como comentábamos en ese post, como comentaba prácticamente todo el mundo esas semanas, era todavía más cosa del Málaga de Pellicer. Ya en el último post contra Almería ya lo comentamos con Salva, que al fin y al cabo ya sí que estábamos viendo quizás no ese Málaga que sí se parece al estilo que pueda tener Funes y yo creo que ya sí que se puede definir. Vamos a dividir en varios puntos, porque creo que son varios los puntos a tratar, ¿no? En este cambio de entrenador y diferencias, ¿no? Que podemos comentar respecto a Pellicer. Y vamos a empezar por el aspecto mental, ¿no? El cambio de chip del equipo, el cambio también por la filosofía, si podemos decir, ¿no? De entrenador, porque claro, con Funes vemos unas ruedas de prensa, digamos que curiosas, ¿no? Y ruedas de prensa, entrevista con lo de Kung Fu Panda, con las frases, no sé si decir filosóficas, pero ahí sí que es cierto que ha habido un cambio de chip, ¿no? Sí, a mí me sorprendió porque claro, es verdad que yo de el año sí que había visto algún partido, pero evidentemente no había escuchado ninguna rueda de prensa de Funes. Imagino que ya sería así en su etapa en el filial. Pero sí que es verdad que a mí me sorprendió un poco esa naturalidad porque es verdad que en el fútbol profesional te puede jugar una mala pasada, un arma un poco de doble filo, porque si te vienen bien dadas te hace mucha gracia, pero si los resultados no te acompañan, al final tienes el peligro de convertirte en un meme, y eso es así. Entonces, pues él ha tenido esa fortuna o simplemente su trabajo le ha llevado a que le vengan bien dadas, pero yo creo que sí que, de hecho, cuando estábamos un poco definiendo este vídeo, el aspecto mental lo hemos puesto lo primero. Yo particularmente creo que es lo más importante de la etapa de Funes, porque sobre todo cuando sale un entrenador que ha llevado tanto tiempo, creo que no es fácil meterte en un grupo que puede estar contaminado, ¿no? De la dinámica negativa, que no tienes nombre, digamos, para convencer a jugadores importantes que no han estado contigo, porque sí que es verdad que pues todos los de la casa sí, pero
los que vienen de fuera o hombres que ya son importantes, pues te los tienes que ganar también. Y aparte de eso, yo creo que ha tenido un proceso relativamente rápido, ¿no? De no conocerlos o no tener esa confianza o de llevar varios años sin estar con ellos, a ponerle Kung Fu Panda en el vestuario en cuestión de un mes. Entonces, claro, es lo que digo antes, esto al final te acompaña los resultados y es todo mucho más fácil. Pero seguramente él también habrá hecho un trabajo mental, psicológico, de seguramente uno a uno o a los jugadores que él crea que estaban un poco más tocados de la anterior etapa. Creo que los ha recuperado prácticamente a todos. Diría que ningún jugador ha empeorado desde que ha llegado Funes. También, evidentemente, cuando los resultados acompañan, pues es más difícil verlo. Pero yo creo que sobre todo eso, creo que es la parte más importante de lo que ha podido aportar Funes, dentro de que son otras cosas, evidentemente no solo esto, pero creo que seguramente la confianza que les ha dado a todos ellos es lo que ha llevado a que el Málaga haya mejorado también en cuanto a juego y resultados. Al fin y al cabo, yo creo que el aspecto mental es una de las cosas más importantes, ¿no? En lo que le estaba pasando al Málaga, porque como bien comenta, ¿no? El ambiente estaba ya viciado con Sergio Pellicer, había un cierto pesimismo, ¿no? Era lo que se comentaba también la última semana antes de su destitución, ¿no? Que al fin y al cabo se conseguía ganar o se conseguía sacar algún punto y esa semana bien, pero a la mínima que era el siguiente partido se perdiesen los puntos, ya era otra vez el ambiente, ¿no? Hay turbio, eso al fin y al cabo hace mucho, mucho, mucho dentro de una plantilla. Sobre ya el tema, ¿no? De que Funes quizás es más divertido, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Al menos lo que estamos viendo, ¿no? Con eso de Kung Fu Panda en el vestuario y demás. Bueno, puede ser una cosa, ¿no? Para hacerse con el vestuario. También es cierto que creo que le ayuda bastante el hecho de que conoce a la mayoría de la plantilla, o sea, la mitad de la plantilla ha pasado también por sus manos cuando han estado en el filial, y eso quiera o no, ya conoce a los futbolistas, ya tiene la confianza de muchos de ellos. Y eso es un punto importante, por supuesto, porque al fin y al cabo no es que con Sergio Pellicer hubiese mal ambiente, de hecho solamente hay que ver, ¿no? El año del ascenso, cómo había esa piña en el vestuario, que yo creo que es difícil de ver en otros vestuarios, ¿no? Del fútbol profesional, pero es que vuelvo a repetir, el tema ya de estar ese ambiente viciado, hacía falta un cambio y era lo que comentábamos precisamente, ¿no? Cuando se destituyó a Sergio Pellicer, que yo entendía ese cambio por eso mismo, ¿no? Porque quizás la plantilla ya en lo mental, en los partidos cuando se perdían los últimos minutos, era ya como todo, ¿no? Volverse a repetirse, ¿no? El día de la marmota, y yo creo que ahí con Funes es cierto que, bueno, se ha visto, aunque creo que también un aspecto que se podría haber visto con otro entrenador. La confianza quizás no, es lo que decimos, ¿no? Al fin y al cabo, Funes sí que conocía a los jugadores, pero al fin y al cabo cuando pasa también este tipo, ¿no? De cambio de entrenador siempre suele haber precisamente eso, ¿no? Futbolistas que quizás no tienen tantos minutos, cogen ahora confianza o tratan de buscar esa confianza en el nuevo entrenador y eso evidentemente ayuda. Pero bueno, vamos a ir a lo deportivo, ¿no? Ya a las ideas, a lo táctico, porque evidentemente el Málaga también ha tenido un cambio, vemos a un Málaga quizás más atrevido, estamos más acostumbrados con Pellicer a ser algo más defensivo, aunque también es cierto que creo que se le han encasillado mucho, ¿no? en ese aspecto, pero bueno, con Funes vemos un equipo quizás más vertical, más rápido, que busca más la portería, también asumiendo mucho más riesgo. De hecho, en los últimos partidos el propio Funes lo reconocía en rueda de prensa, ¿no? Que muchas veces, bueno, los partidos pueden tender a tener mucho gol a favor, pero también eso conlleva a tener errores en defensa, que también hemos visto en estos mismos partidos. Así que yo creo que ese también otro aspecto, ¿no? El táctico, digamos, que evidentemente se ve también otra cara del Málaga, sobre todo en los últimos partidos, porque los primeros, vuelvo a repetir, que era un poquito todavía lo de Pellicer, y es normal, porque al fin y al cabo tiene que haber un periodo de transición. Sí, al final de los primeros partidos, si hiciéramos este análisis seguramente después del partido del Zaragoza, pues lo primero que diríamos es que el gran cambio es sacar un poco la pelota desde atrás, ¿no? Con el portero, saques de puerta, saques en corto, esa idea de no rifar sí o sí el balón. Yo creo que eso hubiese sido seguramente el punto más destacado en cuanto a idea o en cuanto a metodología, pero yo creo que desde entonces sí que ha mutado un poco más. Creo que hemos visto un Málaga también más atrevido sin balón, sin volverse loco en la presión, pero creo que es un equipo muy intenso. Ya lo dijo también Rubi en rueda de prensa desde el último partido. Creo que le viene bien también que los extremos sean bastante implicados defensivamente. Creo que la Rubia le aporta mucho en esa idea de apretar y cómo apretar. Roba muchísimos balones. Si no es el extremo que más roba de segunda, estará cerca. Y luego creo que también ha sido clave una cosa que con Pellicer era raro ver,
que es repetir 11. Creo que Funes, seguramente si nos ponemos a examinar de los 5 o 6 partidos en Liga, en Copa evidentemente no, pero de los que ha tenido disponibles en todos los partidos, pues repetirán la mayoría de jugadores en ellos, pues quitando pues eso, cuando Recio no ha podido estar el otro día, o situaciones así un poco más puntuales, o quitando a lo mejor la referencia del 9 que sí que puede variar un poco más, pero por ejemplo el centro del campo, yo creo que aparte de que no hay muchas más opciones a día de hoy, creo que le ha venido muy bien que esos sean fijos y sobre todo que sean fijos en los mismos roles, porque con Pellicer, por ejemplo, la figura de Dani Lorenzo sí que podía cambiar de un partido a otro, un partido podía hacer de 5, otro partido podía hacer de 6, otro partido podía hacer de 8. Y yo creo que a los propios jugadores les ha venido bien tener esa continuidad, repetir o tener patrones en cuanto a juego de cada partido, hacer lo mismo y saber qué es lo que tienes que hacer. Y yo creo que al final, cuando tú sabes lo que tienes que hacer y ves que te sale bien, al final te refuerza un poco también la confianza. Así que yo creo que dentro de que es verdad que no hemos visto un cambio súper drástico, ¿no? De formaciones, es verdad que el sistema de Funes es muy asentado y es muy lineal, ¿no? Salvo alguna situación de meter doble punta en algún partido, pero es verdad que cambia muy poco. Yo creo que sobre todo es eso, la continuidad. El equipo le hacía falta confianza, continuidad, y yo creo que Funes es lo que le está dando. Más allá de que luego, evidentemente, ese es el partido hasta el minuto 60-65, ¿no? Luego creo que el partido a partir del 65, creo que Funes le está ganando por goleada a Pellicer, porque el tema de los cambios creo que, salvo el partido contra el Zaragoza, que creo que los cambios fueron, no los cambios, sino los que entraron, no aportaron absolutamente nada, y creo que desde entonces se le dio un poco un toque general a la plantilla, porque yo creo que desde ahí los dos últimos partidos sí que se ha notado que todos los que han salido del banquillo han salido muy enchufados. Así que yo creo que eso es un poco todo lo que me surge, ¿no? Del tema táctico, que es verdad que no es muchísimo, pero creo que sí que son varios retoques que le han venido que ni pintado a la plantilla. Y en el aspecto individual creo que le viene muy bien a los jugadores, ¿no? Has comentado tú ese tema de la continuidad de futbolistas. Pongo el caso, por ejemplo, de Einar Galilea, que quizá con no tener esa continuidad no podíamos ver su mejor nivel cuando, por ejemplo, en primera red sí que mostraba, ¿no? Cierta regularidad y estaba siendo un futbolista importante. Ahora ha llegado, es cierto que quizás, ¿no? No sé si decir de forma anecdótica, pero porque, bueno, Montero estaba sancionado el día que se estrena Funes, se tiene que jugar en Galilea, pero desde entonces ha estado jugando y ha sido uno de esos futbolistas que han dado ese paso hacia adelante, y yo creo que es precisamente por ello, ¿no? Por el tema de la continuidad. También hay que ser justos. Fun está también contando con futbolistas como Puga, ¿no? Que ahora sí que estamos viendo que después de regresar de lesión está siendo un futbolista importantísimo en este Málaga. Alfonso Herrero, después de una semana donde quizás podemos achacarle ciertos fallos, está volviendo a demostrar el nivel que ha demostrado siempre que ha estado aquí en la portería del Málaga. Y bueno, otros jugadores como Dani Lorenzo, ¿no? Que después de haber estado la temporada pasada completamente apartada por la lesión, ya estamos viendo cómo llega de nuevo a su gran nivel, futbolistas que están enchufados, y ya digo que a nivel individual es que hay poco, como tú bien dices, ¿no? Pocos jugadores que se puede decir que han dado un paso para atrás, sino que todos ellos han dado un paso hacia adelante. Y bueno, evidentemente el tema de la continuidad yo creo que es completamente clave en este Málaga Club de Fútbol. Y después el tema de los cambios, el último partido contra el Almería yo creo que se vio perfectamente, ¿no? Todos los jugadores que salieron desde el banquillo fueron para aportar. Con Pellicer sí es cierto que quizá, no sé si por ese cambio de roles, por ese cambio de formaciones, el trastocar quizás, ¿no?, los planes de partido, pues puede ser uno de los motivos por los que quizás ese Málaga, ¿no?, a partir del minuto 60, 70, pues sí que cambia mucho, ¿no? Y en este caso estamos viendo un Málaga que bueno, ya no da miedo al menos llegar al minuto 90, ¿no? Con 1-0 ganando, sino que todo lo contrario, como vimos el otro día contra Almería, como hemos visto también en otros partidos. Pero bueno, evidentemente la cosa va bien en ese sentido. Vamos ahora con el tema resultados, porque todo se ha dicho también. Ha habido partidos donde quizás el Málaga no ha merecido ganar, lo ha hecho, lo ha terminado haciendo, es el caso contra el Mirandés, pero bueno, la realidad es esa, ¿no? Los resultados están llegando, el Málaga ha conseguido recortar muchísimo, bueno, distanciarse, sobre todo de los puestos de descenso, que yo creo que era el objetivo principal a día de hoy, y bueno, coger incluso más cercanía, ¿no?, con los puestos de playoff. Sí, yo creo que hay que dividir un poco los tres primeros partidos, ¿no? Obviando el de Copa, Mirandés, Valladolid y Zaragoza.
Yo creo que ahí sí que el Málaga tuvo minutos de debilidad en los tres partidos, cosa que también puede ser normal, porque al final no eres un equipo que vaya sobrado ni mucho menos, pero sí que era un poco más sensación de que no había cambiado muchas cosas, ¿no? De lo malo, entre comillas, de Pellicer y que te daba la sensación de que en cualquier momento te podían hacer gol, que tú te costaba muchísimo llegar a portería. Había minutos que el Málaga transmitía eso, otros que no. Por ejemplo, creo que hubo partes del partido contra el Zaragoza que no estuvo tan mal, pero luego se cayó físicamente el equipo y te encerró. Y más allá del penalti, creo que se merecía el empate porque prácticamente a partir del minuto 65-70 desapareciste del terreno de juego. Partido en Pucela lo empatas, pero el Valladolid tiene varias ocasiones para marcarte gol al inicio de la segunda parte, si no recuerdo mal. En fin, creo que el Málaga se ha tambaleado muchas veces en estos partidos, pero por suerte, por cuestión de dinámica, por cuestión de moral de ciertos jugadores, pues bueno, ha resistido, ha sacado puntos en los partidos en los que a lo mejor no merecía tanto. Pues eso, a lo mejor el partido del Mirandés se podía haber complicado mucho más que con ese gol en el 90, ¿no? Que ya serían 2 puntos menos. El partido en Pucela lo puedes perder perfectamente. Entonces, bueno, igual que seguramente hiciéramos un examen con Pellicer y algunos partidos se sobrepuntuó, igual que otros a lo mejor se infrapuntuó, pues yo creo que con Funes podemos hacer un poco igual, ¿no? Los tres primeros creo que en ese punto de goles esperados, ¿no? Del Vidata, seguramente el Málaga pues encontró más puntos de los que merecía. Y en los dos últimos yo creo que es totalmente merecido, ¿no? Poco que achacarle al equipo, pues quizá la primera parte contra el Albacete, pero al final estás jugando fuera de casa, no vas a ganar ni vas a ser superior en todos los partidos, todos los minutos, y tampoco vas a tener siempre partidos así. Te va a tocar algún partido como el del Zaragoza, te va a tocar algún partido como Pucela en el estadio de un recién descendido. Así que bueno, es ponerlo todo un poco sobre la mesa, dentro de que evidentemente no es todo color de rosa porque el Málaga pues ha podido pinchar alguna vez más. Pero bueno, al final esto puede ser injusto o justo con el entrenador porque esto va a dar resultados y de momento a Funes la verdad es que hay que achacarle poco. Es que al fin y al cabo el fútbol es eso, ¿no? Resultados. Puedes jugar muy bien y puedes terminar descendiendo y puedes jugar muy mal o con un juego más rácano y terminar ascendiendo de categoría. La realidad es esa, que el Málaga al fin y al cabo ha sumado en todos los partidos de liga y ahí le dan la razón, ¿no? A Funes y además que ahí están los datos, ¿no? Y vamos precisamente con ese punto. El Málaga, cuando echan a Sergio Pellicer, es 18º con los mismos puntos que los que estaban, los dos equipos que estaban justamente por detrás suya, que estaban ya en puestos de descenso, y a 6 puntos del playoff. Ahora mismo es décimo, zona media, 5 puntos sobre el descenso y a 4 del playoff. Es lo que comentaba, ¿no? Al fin y al cabo, los resultados mandan, los puntos se consiguen ganando y no te van a ver, ¿no? No te van a dar puntos por jugar mejor, tirar más veces a puerta y demás. Así que bueno, en cuanto a datos, yo creo que ahí es lo más reseñable, ¿no? La mejoría de este Málaga y bueno, lo que estamos viendo al fin y al cabo, lo que acabamos de comentar en este vídeo. Sí, al final yo creo que con Pellicer ya habíamos visto un poco el techo, ¿no? Es verdad que ha tenido partidos buenos, seguramente el partido del Depor lo tendremos ahí como el más top o el que más cambios seguramente hubo respecto a otros partidos. Precisamente eso yo creo que ha sido uno de los debes de Pellicer, la falta de regularidad, sobre todo en cuanto a juego, ¿no? Podía haber un partido muy bueno en la Rosaleda y luego uno completamente desastroso fuera de casa y al final te daba la sensación de que no encontrabas una identidad de equipo. Yo creo que con Funes, pues dentro de que evidentemente van menos partidos y de que no ha llegado ningún momento malo que te haga tambalearte, yo creo que sí que hemos visto una línea de continuidad y sobre todo de mejora respecto a los primeros partidos. Que yo creo que esto es importante, creo que todo el tiempo que tenga ahora por delante le va a venir bien. Todos estos jugadores que está incorporando y que creo que está sumando, como Aaron Ochoa, seguramente sería uno de los nombres más importantes. Aitán le está dando confianza pese a que todavía no haya aparecido en algún partido, pero solo por talento seguramente alguna vez lo hará. Y todos estos jugadores que se van sumando al final hacen mejor al equipo, te da más posibilidades y hace que tenga más variantes.
Y quizás solo no, la única duda que me surge a mí es que le vengan mal dadas ya no solo a resultados, sino a lesiones, ¿no? Porque es verdad que no se ha encontrado con ninguna lesión que le trastoque un poco la idea. Pues una lesión de un jugador importante tipo Izan, tipo Dani Lorenzo, tipo La Rubia, que Pellicer, por ejemplo, tuvo que hacer frente a algunas de ellas con Adrián Niño, que parte de su responsabilidad, pero tuvo que hacer frente a ellas. Entonces, bueno, ojalá que no, evidentemente, ojalá que no haya más lesionados y si lo son, que sean de 1 a 2 semanas, pero que también ver cómo hace frente a eso, porque al final eso lo más normal es que te pase, en todos los equipos pasa, y también es importante saber afrontarlo, saber reponerse y encontrar soluciones, ¿no? Que al final es un poco lo que se le demanda al entrenador. Dentro de esto, vamos a ver cómo empezamos el año, porque es verdad que yo creo que el parón, pues seguramente nos ha venido a los que peor. Veníamos en una dinámica muy buena, sobre todo porque también fuera de casa, ¿no? Que era el Gran Debe. Tenías ahí ahora un partido también en Gijón importante para ver seguramente por qué peleas al inicio del año, aunque luego la temporada es muy larga. Pero creo que es un equipo que dentro de que ha demostrado que en casa no le tiembla, que también es importante, pues, con toda la juventud que tiene, con los números que tiene en casa, creo que demuestra que en casa no le tiembla. Creo que es un equipo que con todo lo que ha armado Funes, si las cosas vienen bien dadas, creo que es un equipo peligroso y que va a ser muy ambicioso. Que va a tener mucha hambre hasta final de temporada y lo que comentabas tú de Funes, si sale bien nos callará la boca y Ojalá. también, aunque seguramente tendrá sus muertos en el armario o de fichajes mal elegidos o notas que seguramente le daremos a final de temporada con traspaso, pues también será un tanto de Loren, porque nadie apostábamos por eso. Él también seguramente sería su segunda o tercera opción, porque también lo dijo abiertamente. Pero bueno, ojalá que a final de temporada estaremos hablando aquí de que a todo el mundo nos ha callado la boca, que todo ha salido muy bien y que que Funes sigue la temporada que viene porque el Málaga ha hecho una gran temporada. David, te voy a decir una cosa, de cambio mencionar el tema de las lesiones, estoy aquí en una silla, no sé si se ve aquí, no se ve por poco. Estoy aquí, ¿ves? Ahí, tocando madera, ¿vale? Porque no quiero yo aquí arriesgarme ahora que estas próximas semanas Para que se haya algún cuiden, problema en ese tema, ¿eh? están por ahí en Disneyland París, en Londres, no sé qué. Sí, sí, Tranquilo, o yo toco sea, madera. Mira, yo me encargo aquí, toco madera, me afianzo aquí y no me paseíto por muevo. Londres y acostarse y ya está. Y otra cosa. Ya está, ya está. Que no arriesgues más de la cuenta. Pero bueno, a ver, el parón. Mencionas que el parón le puede venir mal al Málaga. A ver, cuando vienes en racha positiva es cierto que uno quiere más y más y más, pero no sé hasta qué punto le puede venir realmente mal, ¿no? El parar un poquito, el ahora, primero, que la plantilla tenga vacaciones, por supuesto, pero sobre todo tener tiempo también, ¿no? Para preparar, para meter más ideas, ¿no? En cuanto a juego, porque bueno, no me quiero imaginar si al parón hubiese llegado el Málaga con 1 o 2 derrotas. Hubiese cambiado quizás mucho el discurso. Así que yo creo que no es que le venga realmente tan mal al Málaga, pero vuelvo a repetir, eso lo vamos a ver en enero, ahora contra el Sporting, ahora contra el Ceuta, ahora contra el Córdoba, en los partidos que tenemos ahora por delante. Pero bueno, suscribo lo que mencionas, ¿no? Al fin y al cabo nos ha callado la boca a la mayoría, ¿no? Que pensábamos que Pellicer, que el cambio de Pellicer a Funes no era el idóneo. Los resultados mandan en el fútbol. Vuelvo a hacer mucho hincapié en eso, pero es que al final es así la cosa. Y bueno, por mí que siga callándome la boca hasta junio y si hace falta que esté aquí varios años porque la cosa va bien, pues que me la siga callando, eso por supuesto. Pero bueno, como conclusión, como digo, Málaga, pues bueno, que ha mejorado mucho en prestaciones, mucho en resultados. Ahí estamos muy lejos de los puestos de descenso, más cerca de los puestos de playoff, que quizá era precisamente no ese objetivo que se marcaba el propio equipo a principios de temporada. Y nada, simplemente ya preguntaros a vosotros, a la gente que veis nuestros vídeos, aquí abajo en los comentarios, que nos dejéis vuestra opinión. ¿Cómo habéis visto a este Málaga con Funes? Si lo veis mejor, ¿no? Al Málaga de Pellicer, más allá de los resultados, como ya decimos. Y nada, simplemente eso, que esperemos que la cosa vaya bastante mejor incluso, ¿no? Si se puede, con Funes y que el Málaga pues siga trayendo buenos resultados que había ya muchos meses, ¿no? Que no venía. Así que lo dicho, dejad vuestro like, vuestro comentario y seguiremos también estos próximos días con mucho más aquí en Proyecto Malaguista.